Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta 14ª edición del Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. Vamos a dar comienzo a la sesión de las mesas síncronas y en este caso empezamos por la comunicación que presenta y defiende Ana Menéndez, que se titula Enseñanza de la religión católica y proyectos transdisciplinares, fragmentación del saber. Cuando quieras, como somos pocas comunicaciones síncronas, pues tomaros el tiempo que más o menos necesitéis pues para exponer adecuadamente vuestros trabajos, ¿de acuerdo? Cuando quieras puedes presentar. Muy bien, os voy a presentaros. Cuando veáis mi presentación me avisáis, porque ahora ya no os veo ni La nada. vemos. ¿Ya la veis? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por, primero por presentarme, Javier, y gracias a los que estáis ahí presentes en directo. Tengo la suerte de ser la primera, así que garantizado que me vais a escuchar. Y los que verán esto en asíncrono, pues nada, encantada de estar en este congreso y exponer una temática que llevo mucho tiempo persiguiendo y ayudando a reflexionar sobre ello, ¿no? He estado 25 años trabajando en un colegio de inspiración católica en Madrid y ahora me he pasado a la universidad y a propósito de la tesis que estoy haciendo, hice este breve artículo, ¿no? Que es experiencia de viajes y de asesoramiento a colegios de inspiración católica. Y el título lo dice mucho ya, ¿no? Pero voy a decir quizá algunos detalles para que se entienda un poco. El título, como bien ha leído Javier, es Enseñanza de la religión católica y proyectos transdisciplinares. Hago alusión de alguna manera indirectamente a qué contenido debería ser el que se impartiera en la enseñanza de la religión católica en los centros, ¿vale? Pero bueno, voy a iniciar con unas cuantas diapositivas muy sencillas en las que solo quiero dar como unas pinceladas del contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Que todos los que estamos aquí, de alguna manera, creo que nos importa el ámbito educativo. Y una primera pincelada. Os ponía aquí la dictadura del relativismo, ¿no? Y he puesto aquí una cita de Ronheimer que dice: la existencia de instancias externas, criterios o valores universales, junto con datos de hecho, garantiza poder reformar, discutir, localizar errores, ¿no? Bueno, esta imagen que he elegido he intentado que de alguna manera explique el que ahora mismo parece que da igual ir por la derecha o por la izquierda, que no da igual, pero no es que parezca, sino que es que está como de alguna manera depositado el que decir que por la izquierda está mal es una imposición, ¿no? O sea, como que cada uno tiene que hacer lo que le parezca, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero yo quería hablar aquí en esta diapositiva de una cosa muy sencilla. Hay un dualismo muy sano que convive dentro de nosotros, ¿no? Dentro, en la cabeza, en el corazón y en la sociedad. Es el que hay unos datos de hecho, ¿no? Pues yo hoy participo en este congreso, encantada de la vida de transmitir una idea que tengo experimentada, ¿no? Pero al mismo tiempo los datos de hecho necesitan, por su naturaleza, algún criterio que le haga espejo, o sea, le diga, oye, que esto lo estás alargando mucho, ¿no? Oye, que esto lo estás ensanchando mucho, oye, que podamos ser criticados, ¿no? Los datos de hecho. ¿Por qué? Porque hace que nos adecuemos bien a la necesidad concreta y luego porque nos da un índice de si con lo que estamos haciendo mejoramos o no mejoramos el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora mismo en educación y en todos los ámbitos decimos yo no estoy a favor de ninguna ideología y por lo tanto transmito mis conocimientos de modo neutro, pues ya te has posicionado, ya has elegido una postura. Luego, no existe esa neutralidad, ¿no? De alguna manera es un engaño, ¿no? El que eliminemos los criterios, ¿no?
lo que estamos haciendo es ser dictadores con nuestros propios puntos de vista, ¿no? A mí mismo me los impongo y ya está. Al final no cabe el pluralismo, no es real eso, ¿no? Cabe mi postura y rechazamos las del resto aunque parezca que no, ¿no? Esto, por una parte, es una pincelada primera. Una segunda, aunque me he apoyado aquí es verdad, en una frase reiterada, ¿no? Unas dos palabras, cultura del descarte, la ha utilizado de manera reiterada el Papa Francisco, que ya ha fallecido, pero es verdad que sí que la podemos definir como una actitud de desprecio, ¿no? Hacia gente desfavorecida o situaciones desfavorecidas o sencillamente cosas que consideramos que son distintos y que no nos hacen falta, ¿no? Y las tiramos a la papelera. Y hago alusión a esta segunda pincelada en el contexto actual del ámbito educativo porque es verdad que cuando descartamos los criterios, lo que decíamos en la anterior diapositiva, esa doble que tendría que haber datos de hecho y unos criterios que de alguna manera orienten o reformen o validen los datos de hecho, ¿qué es lo que pasa? Que las decisiones se han quedado de repente como sin hermano, ¿no? Por ejemplo, el Papa ha hecho mucha alusión a esta frase diciendo, claro, si yo descarto el criterio de la dignidad humana, o sea, que yo tengo el mismo derecho que el que no tiene casa, ¿no? O el que está enfermo o el que tiene puede tener una minusvalía, ¿no? Resultará que las decisiones que tome el Estado, las decisiones que tome una empresa para eliminar a empleados porque no puede sostener tantos empleados, serán decisiones a título personal, pero no a título universal. O sea, los hombres no estaremos protegidos de alguna manera dentro de esa empresa, ¿no? Esto es otro elemento que a mí por lo menos me preocupa mucho en el contexto actual, ¿no? Luego, hay un tercer elemento, una tercera pincelada, y es cómo se ha quedado descartada la dimensión de la trascendencia, que yo ponía aquí, es verdad, lo que dice el Papa, ¿no? en este escrito que no hace falta ni leérselo, ¿no? Pero la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos, ¿no? En el fondo, lo que quiere explicar aquí esta cita y lo que yo entiendo, para explicar un poco la trascendencia, que no hace alusión a Dios, sino a que cualquier actuación que realizamos, queramos o no, afecta a los demás. O sea, si yo decido ir a trabajar, aunque no esté bien, pero porque depende de mis decisiones de la reunión de hoy, tal y tal y tal cosa, y puedo tomarme una pastilla y tirar bien y ir a la reunión, pues de mi decisión dependen cosas, ¿no? Este elemento también está siendo como descartado. Antes hablábamos, Javier y yo, al inicio, cómo poco a poco las reformas educativas van eliminando todas las asignaturas que hacen alusión a esa reflexión, ¿no? Las humanidades, las artes, esa cultura que parece que no sirve para nada, pero sirve para pensar, ¿no? Para reflexionar, para ver que yo no solo existo en el mundo, sino más gente alrededor de mí. Otro elemento, otra pincelada del contexto actual, que supongo que también, bueno, yo espero que estéis de acuerdo conmigo y pues, también espero que en cosas no y luego me preguntéis, ¿no? Pero la especialización académica, que es muy buena, o sea, que yo sea experto en una materia, de alguna manera ha hecho que, sin ser conscientes, solo vemos lo que yo soy especialista, ¿no? Y parece que mi verdad es lo que yo veo, ¿no? Y hay muchísimas otras parcelas de la vida que por capacidad intelectual no llegaría, pero además, porque me he especializado en un estudio, las he perdido de vista. Y es importante el enseñar, que es otro elemento que me parece del que adolecemos, ¿no? En el ámbito educativo, el que no les hemos enseñado a unificar esas parcelas, ¿no? Que de alguna manera las sepan poner en contexto. No que entiendan todo, porque se pueden rodear de gente que sea especialista en otras cosas, pero que sepan que no las tienen, ¿no? Y que las necesitan para interconectar la realidad, ¿no? Aquí hay una cita que he puesto de Martínez Migueles que dice superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y su consiguiente hiperespecialización. Y debido a esto, su incapacidad para comprender las complejas realidades del mundo actual.
las cuales se distinguen precisamente por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las interconexiones que las constituyen. Bueno, luego alguna cosa diré, pero ya después de haber hecho estas breves pinceladas, ¿no?, del contexto educativo, que no he pretendido ser negativa, sino realista, de qué adolece ahora mismo el mundo educativo, ¿no? Por eso lo he intentado describir así para que se entienda la necesidad de los espacios de silencio en la educación, ¿no? O sea, de alguna manera, quizá esto tan sencillo, los espacios de silencio, solucionarían todos esas pinceladas que he dado, ¿no?, de las que adolecemos, ¿no?, en el mundo educativo. Y pensaba que, claro, cuando tú creas espacios de silencio, emergen los criterios, porque es una cosa que tenemos dentro, ¿no? La dignidad humana, la justicia social, la necesidad de quererme, todas esas cosas que están como descartadas en la vida del mundo del yuppie, pues cuando hacemos espacios de silencio y nos escuchamos, emergen, ¿no?, esos criterios descartados. Emerge también la trascendencia, porque de alguna manera nos damos cuenta que las cosas que hacemos influyen en los demás y les afectan, ¿no? Y lo que hacen los demás nos afecta a nosotros y lo podemos reconocer. Entonces, yo aquí lo que quería explicar un poco es que cuando se fomentan los espacios de silencio en las clases, en el ritmo estudiantil, en el modo de trabajar, en todo, ¿no?, pero me voy al mundo educativo, claro que emerge el valor ético de cada disciplina escolar, que luego he puesto una diapositiva expresa para esto, ¿no? Emergen las convicciones, que yo me he escrito aquí un poco, y está en el artículo, en el capítulo que he escrito, ¿no?, para este congreso, el que hay unos conocimientos que si el docente consigue de alguna manera que alcancen la voluntad del estudiante, y eso se transforma en un estilo de vida, hay un libre asentimiento, a esa persona de verdad la educación le ha transformado la vida, ¿no? Pero tiene que haber un espacio de silencio para eso. Y el último elemento, ¿no?, que son los testimonios. Yo creo que todos somos conscientes, los que estamos aquí, los que veréis esta mini presentación en diferido, es que, a ver, los aspectos decisivos de la vida, ¿no?, con quién quiero formar parte, todo un proyecto de vida, ¿no?, con quién voy a trabajar, qué carrera quiero hacer. O sea, lo que son los aspectos decisivos no lo resuelve el método científico, ¿no? Lo resuelve quien me da confianza. Y la confianza requiere credibilidad y eso se transmite a través de gente auténtica que cuenta de verdad por qué hace las cosas, ¿no?, que esos son los testimonios. Bueno, y luego, ya por último, ¿no?, para que también se entienda un poco el capítulo que he escrito, quiero explicar exactamente qué significa esta categoría, la transdisciplinariedad, ¿no? Yo lo que quería explicar aquí es que, de alguna manera, con la imagen, creo que queda claro, hay muchos salones de cine, salones de música, sitios donde uno, pues no sé, presenta una película, presenta una obra de teatro, ¿no? Y yo suelo ir al teatro todos los meses, reconozco esto, ¿no? Pero quizá el foco de luz hace que el micrófono tenga sentido, se sepa para qué está y dónde está y por qué. El escenario, las butacas, porque están en esa dirección. O sea, de alguna manera el foco de luz hace que dé sentido a todo lo que aparece ahí, ¿no? Y por eso pienso que la transdisciplinariedad es algo más que esa interdisciplinariedad que está muy de moda, ¿no?, en educación, que es buscar un tema en común entre varias disciplinas. Eso es una interdisciplinariedad. O buscar un espacio común, ¿no? Pues en este salón de actos puede estar esta materia, esta materia, esta materia. Y no, doy un salto. La transdisciplinariedad es cuando algo superior a nosotros da una luz y da un sentido a por qué estoy aquí y por qué hago esto y por qué hago esto otro, ¿no? O sea que no es buscar algo en común, sino dar sentido a todo lo que estoy haciendo. Por eso he puesto esta cita aquí de la ubicación y maduración de todo el saber en el espacio de luz y de vida ofrecido por la sabiduría que brota de la revelación de Dios, ¿no?
que ese es en el fondo como en un colegio de inspiración católica tendría como misión la enseñanza de la religión católica, que es hacer pensar qué se hace en ese colegio, ¿no? Y por eso aquí aparece, ¿no? Aplicado a las distintas materias que se pueden impartir en un colegio o en una carrera, en un grado o en un grado súper especial, ¿no? Pero la asignatura de ciencias naturales, pues claro, si no hubiera transdisciplinariedad, la tendríamos que expresar o explicar los avances científicos, los errores humanos que ha habido, o lo que sea, ¿no? Los tendríamos que explicar de tal manera que anestesiaríamos la conciencia, ¿no? Porque parece que el dominio técnico es lo único que nos importa, ¿no? Y nos volvería irracionales, ¿no? Si no hubiera una transdisciplinariedad o un elemento que hiciera reflexionar sobre si ese método científico es bueno o es malo, si hace bien o mejora el mundo o lo está destruyendo, ¿no? Con las matemáticas, que parece como, ya está, las matemáticas Einstein, ¿no? Pues es que el ejercicio matemático combate la ligereza, la disipación mental, la falta de exactitud, porque el calcular es mantenerse fiel a la realidad. Entonces parece una tontería, pero hay una película muy, muy chula, que no sé si la habéis visto, que ahora no me acuerdo del título, se me acaba de ir de la cabeza, pero es un indio que es histórico y es como él ve, ve a Dios en los algoritmos, ¿no? Y cogiendo arena de la playa es como va encontrando las fórmulas matemáticas, ¿no? Bueno, la asignatura de historia, por ejemplo, pues claro que sí, se anima a reflexionar, anima a evitar juicios rápidos, ¿no? Y enseñamos a los alumnos a cultivar la atención psicológica en los relatos históricos, ¿no? O sea, como aprender a ser mucho más, os diría, como más humana, más reflexivo, ¿no? Con los aconteceres que vemos alrededor. Y con la asignatura de literatura, pues es que al finalizar, os animo a esto, ¿no? Y que dice Carceles Laborde, que este libro es una pasada. Al finalizar lecturas de textos literarios, las cuestiones que se planteen sean estas, ¿no? ¿Se refleja fielmente el carácter del héroe? ¿Existen tales héroes en la realidad? ¿Habéis tenido ocasión de observar hechos semejantes entre vosotros o en los demás? Y no esas cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta, seamos docentes católicos o no, me da igual, que es decir, esto está mal, ¿no? Y esto está bien. Oye, es que la vida no es blanco o negro, aquí hay unos colores, una pala de colores muy grande, ¿no? Antes de irnos a los extremos. Bueno, no sé si he podido explicar un poquitín qué es la transdisciplinariedad con claridad, pero es como a través de la enseñanza de la religión católica se da un sentido al saber, no es el saber por saber, ¿no? Sino que me enriquezca, me desarrolle como persona, me mejore. Y al final, en esta última diapositiva, explico un poco el objetivo final, ¿no? del capítulo que he enviado, ¿no? El artículo. Y es como, claro, en un colegio de inspiración católica, y os digo que esto es aplicable a muchas otras cosas, ¿no? Que no es inspiración católica, pero sí que es verdad que trabajando las asignaturas a la luz de la asignatura de la religión católica, pues resulta que trabajando esos criterios, ¿no? Trabajando esas convicciones, trabajando esos testimonios, yo puedo conseguir que mis alumnos maduren su personalidad, les enseño a discernir y juzgar críticamente la realidad social y además les ofrezco respuestas ante preguntas existenciales, ¿no? O sea, no soy neutra, nadie es neutro, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero sí que animo a que la gente tome una posición, ¿no? Se equivoquen o no se equivoquen, que nadie somos jueces para decidirlo, pero sí que les animamos a que tengan convicciones firmes que les ayude a abrirse camino en la vida, ¿no? Y luego, esta última diapositiva quizás un poco, es como precipitado, ¿no? Pero sí que os diría que el intríngulis de un proyecto transdisciplinar es que el que la asignatura de religión ilumine a otra asignatura y que trabajen de la mano escogiendo unos indicadores que son los que hacen que luego al evaluar el proyecto se vea si se ha avanzado o no se ha avanzado, ¿no? ¿Y cuáles son como los 3 elementos integrantes, ¿no? Siempre palabras de vocabulario, porque es lo que hace que haya una buena comunicación.
no sé si os ha pasado alguna vez, pero das una clase, partes de la asignatura que sea, y al acabar dices, ¿les habré transmitido lo que yo quería? Y les preguntas qué les has contado y a lo mejor te dicen una cosa que no es lo que tú querías, ¿no? Y al final ha sido porque no hemos comenzado sabiendo los dos qué queremos decir cuando utilizamos la palabra X, la que sea, ¿no? Luego argumentaciones, enseñarles a argumentar, a leer y a que saquen sus propias conclusiones. Y luego el que se den cuenta que lo que vamos aprendiendo o genera un estilo de vida o realmente simplemente son pringues, ¿no?, que les hemos enseñado. Una vez que uno tiene escogidos estos indicadores, diseñas actividades de la mano de los profesores que integran el proyecto, que den respuesta y que aclaren estos 3 elementos y luego ya evalúas el proyecto, ¿no? ¿Y qué os puedo decir? Pues que la verdad es que llevo 14 años haciendo esto con una empresa que tengo montada de asesoría a colegios católicos y realmente cuando los docentes entienden lo que es la categoría transdisciplinar, te cambia la vida como un docente dentro de un colegio católico, ¿no? Porque vas a cosas más sencillas, ¿no? Y vas a de verdad no tanto que acumulen saberes que los podrán hacer por su cuenta en su casa, sino a que los pocos que le enseñes les sirvan para su vida, ¿no? Para mejorar. Y nada más, muchas gracias por la atención y no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero muchas gracias. Oye, pues qué interesante, Ana, la verdad es que es muy interesante. Ojalá hubiéramos aprendido así religión, ¿no? Y no tanto de memoria, sino mucho más al estilo Maker Space, ¿no? Vas conociendo, vas con diferentes cosas aglutinando una enseñanza hacia la religión que está en un montón de sitios, ¿no? O sea, que es que yo creo que la religión de suyo ya nace con carácter interdisciplinar, sin duda. Sí. Dejarlo abierto siempre, además, para que luego cada uno pues saque sus conclusiones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que queráis formular o algo. Pues vamos con la siguiente comunicación, que la tengo aquí, a ver qué. Tengo que coger el listado. Sí, que es la que presenta Saray Quevedo Abad con Noelia Santamaría, que lleva por título Voces emocionales en la práctica docente, experiencias del profesorado en formación. Cuando queráis, adelante. Eso es, voy a ello. En primer lugar, pues disculpar a mi compañera Noelia, que por problemas personales pues no ha podido estar aquí. Entonces, bueno, si luego le da tiempo, pues se unirá a nosotros. Voy a ver. Me decís si lo estáis viendo o no, porque ¿Sí? no os veo. Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos, a los que me estáis viendo ahora mismo de manera síncrona y a los que me vais a ver después de forma síncrona. Mi compañera Noelia y yo hemos hecho una investigación, la cual se titula Sentir para aprender a enseñar, emociones durante las prácticas del profesorado en formación. Para introducir un poco y un poco a colación a lo que ha dicho la investigadora anterior, pues tenemos que ser conscientes de nuestras emociones y nosotras pensábamos que es una dimensión, la dimensión afectiva, como que muchas veces se deja de lado a la hora de la educación. Por ello, pues queremos hacer referencia a esta cita de que nombra a Goleman en 2022, la cual dice que una emoción se refiere a un sentimiento o a los pensamientos, estados biológicos, estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que la caracteriza. Asimismo, Baello en el 2009, como se cita en Pacheco y Salazar en el 2017, manifiesta que el profesor emocionalmente competente afronta los problemas que le pueden surgir en el aula en mayores condiciones y ayuda a crear un clima más positivo que forme un lecho o un hogar, por decirlo así, sobre el que puede asentar más confortablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas dos citas lo que nos hacen ver es que no es tanto a la hora de enseñar la dimensión cognitiva, sino que también tenemos que tener en cuenta la dimensión afectiva para realizar un proceso de desarrollo integral del alumnado. El objetivo de nuestra investigación trata de descubrir las emociones experimentadas durante las prácticas en el proceso formativo, durante el Practicum 1 del grado en educación primaria de la Universidad de Valladolid. Y para ello se hizo un análisis documental del diario docente que tuvo la alumna en prácticas, en el cual se recopilan diferentes experiencias
vinculadas a las emociones vividas, así como diferentes reflexiones sobre la labor docente. Para la realización de este análisis se han empleado una serie de categorías definidas a partir de la bibliografía de referencia y los objetivos establecidos anteriormente. A continuación os voy a presentar un poco unos resultados para no excederme mucho en el tiempo, atendiendo a la categoría 1, la cual hacía referencia a las emociones positivas y las emociones negativas experimentadas. Los resultados evidencian que las emociones que más se experimentan durante el proceso de práctica son los nervios o la inseguridad, la tranquilidad, la sorpresa o la alegría o felicidad. También se puede ver que se experimentan emociones de manera simultánea, en las que destacan la sorpresa y la felicidad, por otra parte los nervios y la ansiedad en alguna ocasión, el amor y la felicidad y por último la empatía y la tristeza. Y un dato a destacar es que en ningún momento se experimenta sentimiento de impotencia durante el periodo de prácticas. Atendiendo a la segunda categoría, la cual estudia la relación de las emociones sentidas con las experiencias vividas, el diario docente muestra cómo algunos de los momentos donde se siente miedo o inseguridad son en la presentación al centro educativo o en las primeras explicaciones que la alumna en práctica realiza al alumnado o ante comportamientos de carácter disruptivo entre los alumnos. De esta forma, en el diario se puede ver, como tenéis ahí en la pantalla, que se dice en un determinado momento: me siento un poco nerviosa ya que no sé si voy a saber explicarme bien. Esto se debe a que pues la docente en los primeros días siente nervios a la hora de enfrentarse a una clase, ya que no ha acabado su formación en la universidad, por lo que es tu primer contacto con el centro. Asimismo, también se evidencia que se siente sorpresa en el descubrimiento de los recursos y de las metodologías innovadoras en el centro, como en la buena acogida de la alumna en prácticas. También en referencia a esta categoría, otras emociones que se evidencian en el diario docente pues son la felicidad en el desarrollo de la propuesta didáctica que lleva a cabo la alumna o en la posibilidad de acudir a las clases de otros docentes debido a su invitación. Es por ello que en el diario se recoge, como se puede observar en la pantalla: hemos comenzado el mural, lo que les ha encantado y a mí me ha hecho ilusión. También el sentimiento de empatía está presente en el diario, momentos que transportan a la alumna a su infancia ante la frustración del alumnado del aula. Por último, atendiendo a la última categoría, la cual analiza la evolución emocional durante el practicum, esta categoría evidencia que se observa una evolución emocional durante el proceso de formación, de forma que el diario evidencia la transformación de emociones negativas en emociones positivas ante situaciones similares. Esto se puede ver, como se puede también leer en el capítulo, que las situaciones en las que antes se sentían nervios o inseguridad, posteriormente al paso de los días se siente tranquilidad, y para ello hemos querido referenciar el siguiente ejemplo, el cual dice: V y M han tenido un enfrentamiento en cuanto a quién corrige qué, donde me ha tocado mediar. En estas situaciones ya no me siento tan agobiada ni nerviosa, ya que al conocer a ambos sé cómo abordarlo para que ninguno de los dos se sienta mal o se frustre. Para acabar y no excederme en el tiempo, en cuanto a las conclusiones, queríamos referenciar, se evidencia que hay una evolución de la identidad docente de la alumna en formación. Asimismo, los resultados obtenidos en la investigación permiten considerar el diario docente como un gran instrumento de aprendizaje del profesorado. Y bueno, he querido ser bastante breve, entonces muchas gracias a todos por escucharme y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy para responder. Pues nada, Saray, claro, concreto, conciso y meridiano, o sea que no sé si hay alguna pregunta que queráis formular. Y si no, pues muchísimas gracias por ajustarte tanto al tiempo. Vamos con la siguiente comunicación y en este caso es la que presentan desde México, nada más y nada menos que Marisol Cota Reyes, Isolina González, Claudia Selene y Marta Alejandrina Zavala, que lleva por título Prácticas Docentes Inclusivas en la Universidad Mexicana. Así es, muchísimas gracias. Aquí voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman nada más si ya se ve? Sí.
Ok, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues para mí es un placer, ¿verdad?, presentar esta investigación que con tanto gusto estuvimos realizando, pues, mis compañeras autoras. Y pues no sé si fue intencional, pero he visto cómo se han hilado estas dos presentaciones anteriores y yo creo que, aunque no lo voy a decir de manera textual en esta presentación, la fe, el amor y las emociones pues están vinculadas, ¿no?, en la práctica docente, sobre todo cuando estamos atendiendo a la diversidad. Y pues bueno, me toca atender este capítulo. Les voy a empezar a contextualizar un poquito. Es importante resaltar que la integración de los estudiantes con alguna discapacidad en el contexto universitario es un tema de actualidad, ¿no? Este fenómeno se relaciona ya que pues la promulgación de las diversas leyes pues están pues obligando de cierta forma a las universidades a establecer servicios de apoyo dirigidos a las personas con discapacidad. Esto pues con el propósito de garantizar la igualdad para todos y para todas, ¿no? Bajo los principios de educación inclusiva, el diseño universal y, por supuesto, la accesibilidad. Esto se fundamenta con el artículo 3º de la Constitución mexicana, ¿no?, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación y hay un apartado que señala que pues es el Estado quien tiene la obligación de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los jóvenes en la educación superior, ¿no? También resalto que la educación inclusiva pues ha surgido como un objetivo central en las instituciones de educación superior y por lo tanto autores como Borja y Ramos señalan que pues desarrollar competencias docentes para la educación inclusiva tendría que ser un proceso integral y multidimensional. Fundamentando, pues existen diversas metodologías como el diseño universal para el aprendizaje que nos ayudan a orientar a los estudiantes al aprendizaje. También hay muchas universidades, tanto en el país como a nivel mundial, que reportan la atención a estudiantes con discapacidad, ¿no? Desde alguna deficiencia visual, auditiva o incluso el autismo o también alguna otra condición psicológica. También se confirma que pues hay esfuerzos, ¿no?, por instrumentar la inclusión de las personas con alguna discapacidad, los cuales pues a través de diferentes artículos pues se puede descubrir que los docentes están trabajando en sus prácticas docentes para atender a todos los estudiantes. El Instituto Tecnológico de Sonora, que es la universidad en la cual se llevó a cabo esta investigación, pues recibe a estudiantes con discapacidad, talentosos y de variados contextos. Es decir, pues es una universidad que atiende la diversidad. Sin embargo, hay algunos integrantes de la planta docente pues que mencionan dificultades al momento de llevar a cabo la atención a la diversidad, sobre todo bajo enfoques inclusivos, afectando así las prácticas educativas. Sí, por ello es que las prácticas docentes pues deben analizarse para generar entonces futuros cambios en dichos contexto educativo y contribuir a la mejora de la calidad de la educación pues que se brinda al alumnado. Y ante tal situación, pues tenemos un objetivo que es el de describir las prácticas inclusivas del profesorado en una institución, perdón, educativa de nivel superior para atender a la diversidad del estudiantado. Les voy a platicar pues rápidamente el método que llevamos a cabo. Fue de enfoque cualitativo, de alcance exploratorio, con diseño fenomenológico, en donde participaron 12 profesores que tienen el programa educativo de licenciado en diseño gráfico, donde 50 fueron del sexo femenino y el 50% del sexo masculino, con edades entre los 29 y los 55 años. La muestra es no probabilístico intencional por conveniencia y se llevó a cabo de entrevistas con un cuestionario estructurado, el cual pues estuvo basado con fundamentación del diseño universal para el aprendizaje, en donde nosotras establecimos 3 categorías de análisis, que la primera es la planificación tomando en cuenta la inclusión,
La segunda, el diseño de materiales y recursos complementarios. Y la tercera, la evaluación inclusiva, para la cual pues se desprendieron 2 indicadores, ¿no? Para cada categoría, que son los que a continuación les voy a presentar en los resultados, ¿verdad? Nada más hablando rápidamente, pues el procedimiento fue primero la validez del instrumento a través de juicio de expertos, después se seleccionaron a los sujetos, los cuales se entrevistaron por medio de Zoom, para posteriormente transcribir las entrevistas y analizarlas a través del software MaxQDA. Y bueno, iniciando con la primera categoría, que es la planificación tomando en cuenta la inclusión, pues se les preguntó a la planta docente si ellos personalizaban o ajustaban el plan de clase de acuerdo a las características del estudiantado. Si bien fue una investigación de corte cualitativo, pues les voy a presentar aquí algunos gráficos en donde a través del análisis de las subcategorías, pues obtuvimos estas respuestas que podemos cuantificar. Para esta pregunta, los docentes 9 confirmaron que sí lo personalizan y lo ajustan, y 3 mencionaban que regularmente lo hacían. Dentro de esta misma categoría, les preguntamos a las y los docentes qué es lo que toma en cuenta para hacerlo. Dentro de la codificación, 30 menciones fue conocer a la diversidad, 18 menciones la flexibilidad en la planificación, y 17 menciones hablaban de los ajustes razonables. En la segunda categoría, que es el diseño de materiales y recursos complementarios, se le preguntó a las y los docentes qué tipos de materiales implementan en el aula. Dentro de las respuestas al momento de hacer la codificación, tenemos 12 menciones que hace relevancia a las presentaciones, es decir, los PowerPoint, ¿no? 10 menciones, el uso de videos, 5 menciones que utilizaban juegos, 5 menciones diversas plataformas digitales y 4 menciones el uso de las lecturas. En la misma categoría, pues se les pregunta qué características técnicas tienen los materiales que implementan. El profesorado menciona en 8 recurrencias el uso de las imágenes. En 7, que fuera muy llamativo. 6 menciones, información muy concreta. 5 menciones, el uso de ejemplos. 4 menciones, que fuese muy legible. Y 3 menciones, el uso del color. Ahora, en la categoría de evaluación inclusiva, se le pregunta al profesorado los tipos de evaluación que implementa. Por supuesto, a lo mejor es obvio, ¿verdad? Pero la más mencionada, pues, fue la heteroevaluación en 16 recurrencias, la sumativa en 8 junto con la formativa. Y con una sola mención tenemos la evaluación diagnóstica, la autoevaluación y la coevaluación. También se les pregunta a la planta docente que describiera, ¿verdad?, cómo es el proceso de evaluación que lleva en alguna de sus clases. El profesorado en 10 ocasiones menciona que es personalizada. En 6 ocasiones que es justa, y con 4 ocasiones que es igualitaria y que es flexible. Como parte de las frecuencias y de las citas relevantes en cuanto a la codificación que se hizo para el análisis de resultados, en la categoría sobre todo de describa cómo es el proceso de evaluación de alguna de sus clases, se cita la siguiente frecuencia, ¿no?, del subcódigo de evaluación personalizada, donde el sujeto 12 dice: cada vez la evaluación es más personalizada. El docente dice que pues es mucho más trabajo, indudablemente, pero es que no puedes medir a todos con el mismo rasero. Otra cita en el subcódigo de justa señala el sujeto número 5. Desde un inicio les comento la forma de evaluar. Soy muy específica en que se entreguen las cosas a tiempo y en hora. O sea que para que no se me complique y ser justo al final de cuentas con todos. En cuanto al subcódigo de igualitario, se señala al sujeto número 11 que dice: yo normalmente hago rúbricas y la aplico igual para todos en general, no hace distinción.
Y una cita que se resalta es la del sujeto número 10 en el subcódigo flexible, en donde dice que en ocasiones, por ejemplo, cuando trato de ser flexible, al final de cuentas, al menos en mi objetivo, no es ser tan cuadrado en periodos o en fechas, sino cumplir con el objetivo de la materia. ¿Okay? Y por último, pues les presento esta nube de códigos que arrojó el software, en donde la evaluación es la que presenta pues mayor frecuencia, ¿no? Y esto pues hace hincapié en que es la parte que se detecta que tienen más sensible los profesores, dicho por ellos mismos, ¿verdad? Ahorita en las discusiones pues lo vamos a señalar. Y bueno, iniciando con esta etapa ya de discusiones en la primera categoría, que es la de planificación tomando en cuenta la inclusión, pues se identifica, ¿no? Como lo pudimos observar, que los participantes mencionan acciones que reestructuran y ajustan el plan de clase que reciben por parte de la universidad, ¿no? Y estos ajustes responden a las características que ellos mismos identifican en el grupo. Esto pues hace mucho hincapié con lo que explica Alba a través del DUA, ¿no? Que nos dice que todo el estudiantado pues no aprende de la misma manera o con los mismos recursos, ¿no? El mismo diseño universal para el aprendizaje nos dice que pues lo adecuado sería que pues desde un inicio nosotros como docentes empecemos a planear tomando en cuenta las características de todos y pues bueno, eso nos va a evitar pues tener que modificarlo durante el curso. En la segunda categoría, que es la de diseño de materiales y recursos complementarios, igual como lo pudimos ver tanto en los gráficos, es que los profesores pues utilizan, ¿verdad? Presentaciones, videojuegos, plataformas, incluso pues lecturas con el uso de imágenes y colores llamativos, los cuales pues hacen que sea más fácil para entender y comprender al estudiante, ¿no? Estos criterios pues resultan muy relevantes para atraer la atención de todas y de todos, lo cual pues responde positivamente a los estímulos visuales y auditivos. Tal como lo menciona López y otros, en 2023, pues favorece de esta manera las prácticas docentes inclusivas. Y en la última categoría, que es la de evaluación inclusiva, pues bueno, el profesorado, pues al compartir sobre todo la forma en cómo ellos evalúan, sí comentaban que es donde ellos presentan más problemas, ¿no? Ya que sí, aunque hay algunos profesores que dicen que son igual para todos, sí ellos se ven un poco mermados porque sí tienden a tener sesgos con las personas que presentan alguna discapacidad, ¿no? Sí tienden a ser un poquito más generosos o a ser más blandos con aquellos que tienen alguna condición en específico. Sin embargo, pues Murillo y Duke menciona que la educación inclusiva pues no debe de basarse en reducir el nivel de la exigencia o los estándares, sino más bien de garantizar la equidad sin sacrificar el reto académico. Entonces, esta es como que el punto de inflexión que se detectó y donde más se debería de reforzar, ¿no? Y aunque los profesores durante todas estas entrevistas, la cual pues fue muy gratificante poder escucharlos de viva voz y que compartieran sus experiencias, ellos se sienten, ¿no? Como débiles, se sienten que no tienen las herramientas necesarias, incluso si lo mencionan, no tengo las herramientas para afrontar a un aula inclusiva. Sin embargo, pues todo esto que ellos estuvieron mencionando, el hecho de utilizar diversas plataformas, de compartir los recursos antes de clase, de realizar esos pequeños ajustes o de personalizar toda la planificación durante todo el semestre, pues son, ¿verdad? Son prácticas docentes que a lo mejor ellos no ven, pero que están asociadas con la inclusión, ¿no? Entonces, pues sí, es importante como decirles, orientarlos y sobre todo exhortarlos a que realmente ellos sí están haciendo, pues ahora sí que prácticas inclusivas, ¿verdad? Sin decirles específicamente esta es una herramienta para atender esta discapacidad o la otra, ¿no? Sino que estos pequeños esfuerzos que van sumando, pues están ayudando, ¿no? Y tan es así que el programa educativo en el cual pues se realizó esta investigación, pues es uno de los que tiene pues mayor incidencias, ¿no? Con respecto a la atención a la diversidad y
Y se puede señalar que ya ha habido incluso titulados, ¿no? Con Asperger o con autismo que pues han salido y que pues ya están acomodados en el campo laboral, ¿no? Entonces todo eso se les trató de señalar también a los docentes en estas mismas entrevistas, que esas pequeñas acciones que están llevando a cabo pues los están dirigiendo a ellos a pues atender de manera significativa a la diversidad. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias y pues si tienen alguna duda o comentario, adelante. Pues muchísimas gracias, Marisol. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿No? Pues muchísimas gracias. Vamos con la siguiente intervención, en este caso la que presentan Paula Pla, Unai Sáez y Albert Vázquez, cuyo título es Motivación y respuestas emocionales en juegos motores en adolescentes. Cuando queráis, pues adelante. Ya se ve, ¿no? La pantalla. Correcto. Perfecto. Vale. Pues nada, buenos días a todos y todas, tanto los que estáis aquí como los que nos vais a ver de forma síncrona. Y bienvenidos a esta presentación. En nombre de mis compañeros Paula Pla y Unai Sáez, yo realizaré esta presentación de título Motivación y respuestas emocionales en juegos motores en adolescentes. ¿Sí? Para cualquier duda, cualquier consulta, tenéis el correo de Paula Pla en esta diapositiva y también en la última, por si queréis hacer cualquier comentario. ¿Sí? Y nada, empezamos. Bien, la adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo de las personas, donde confluyen cambios físicos, sociales, cognitivos y emocionales en un espacio relativamente breve de tiempo. Bien, en esta etapa, el juego motor propuesto desde la disciplina de la educación física puede servir de vehículo de interacción, de expresión y sobre todo de aprendizaje emocional, por su naturaleza dinámica sobre todo basada en esta interacción, ¿no? De las personas, con el espacio, con el tiempo. ¿Sí? Bien, desde el punto de vista emocional, la experiencia motriz previa de los participantes, los dominios de acción motriz, entendidos como la tipología de actividad, y las emociones vividas durante el desarrollo de cualquier tarea, de cualquier juego, constituyen variables que se influyen entre sí y que condicionan tanto la calidad de la experiencia como la predisposición futura a participar en nuevas actividades físicas o propuestas ludomotores. Bien, en este estudio, desde el marco teórico se optó por usar la teoría de la autodeterminación, las emociones surgidas a partir de la acción motriz y, como veremos en la siguiente diapositiva, también el tipo de dominio de acción motriz, de cooperación en posiciones desde el punto de vista de la praxeología motriz. Bien, empezando por la teoría de la autodeterminación, esta nos sugiere de que las personas necesitan satisfacer sus tres necesidades psicológicas básicas, entendidas como autonomía, percepción de competencia y percepción de relación en el entorno social. A mayor satisfacción de estas necesidades, mayor grado de autodeterminación, es decir, mayor disfrute, mayor autoeficiencia e implicación por el simple placer de realizar la actividad. Disminuyen el grado de satisfacción de estas tres necesidades o incluso una o dos no son satisfechas para nada. La motivación pivota hacia un tipo de motivación más externa, más basada en recompensas, castigos o incluso hacia la desmotivación. Por lo que hace a las emociones en la acción motriz, la literatura nos dice que son respuestas complejas de tipo cognitivo, fisiológico y conductual, todo simultáneamente, que tienen una función adaptativa, es decir, que orientan, por un lado ajustan la conducta motriz y por el otro lado también informan y permiten adecuarse a los flujos dinámicos y adecuarse así a la ejecución de la propia tarea. Este tipo de emociones pueden ser también positivas, es decir, más enfocadas al disfrute, autoeficiencia y implicación, lo que generaría mayor creatividad motriz y, por qué no, intuir un estilo motivacional más cercano a la autodeterminación, pero también pueden ser negativas. Y aquí se dan dos tipos de situaciones. Las de rango moderado, es decir, aquellas emociones que son negativas, pero que nos permiten ajustarnos
y adaptarnos en situaciones en las que a lo mejor la tarea nos está saliendo peor o nuestro equipo va perdiendo, o la situación, por así decirlo, es un poco adversa, pero nos queremos sobreponer. Pero si en cambio estas emociones son negativas de forma reiterada, aquí sí que aparece el riesgo de abandono. Bien, desde la perspectiva praxeológica, las situaciones motrices de cooperación y oposición presentan 4 dimensiones, es decir, las 4 dimensiones de la conducta motriz: cognitiva, orgánica, social y emocional, que se dan simultáneamente en cada participante en cada momento. Las situaciones motrices, disculpad, entendidas como estos juegos motores, actividades donde intervienen y se oponen 2 o más equipos, ¿sí? Estas situaciones presentan dinámicas relacionales de alta complejidad, vividas emocionalmente, pero también orientan la motivación. Y si se dan en un contexto positivo, este caso puede favorecer una mayor motivación intrínseca y también una mayor experimentación de emociones positivas. Esta complejidad viene dada por este tipo de relación con los demás, ¿no? Se dan relaciones de colaboración con los compañeros, pero también relaciones de oposición con los contrarios. Y este hecho constituye el núcleo de la propia acción motriz, desde la toma de decisiones a adaptarse a una estrategia grupal, incluso desde la vivencia emocional, ¿no? Bien, con todo esto, el objetivo establecido para este estudio fue el de analizar la relación entre las emociones positivas y negativas experimentadas durante la práctica de juegos de cooperación y oposición y las distintas formas de regulación motivacional mediante los cuestionarios BREQ-3 y GES-2. Las hipótesis planteadas para este estudio fueron: las emociones positivas se asocian con motivaciones más autodeterminadas, intrínseca, integrada e identificada, y en cambio las emociones negativas se vinculan con regulaciones más controladas o con la desmotivación. La metodología de estudio fue la siguiente. Se planteó un estudio transversal de tipo correlacional con una muestra de 108 adolescentes, 60 chicos y 48 chicas de edades comprendidas entre 12 y 15 años. Los instrumentos usados fueron los cuestionarios BREQ-3 y la escala GES-2. El primero, el Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire, se compone de 23 ítems que evalúan 5 formas de regulación motivacional. Y el registro, en este caso, fue realizado a través de la escala de Likert, es decir, una escala de 5 puntos donde 1 es totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El otro cuestionario fue el Games and Emotions Scale. Este instrumento analizó la intensidad y la valencia emocional experimentada por los participantes, ¿sí? Y nada, en este caso se diferenciaron las emociones positivas, como la alegría, la diversión, la satisfacción, de las emociones negativas, tristeza, ira, frustración, también mediante un registro con la escala de Likert de 5 puntos, sí. Los 2 cuestionarios están validados. Por lo que respecta al procedimiento, se recogieron los datos realizados en una única sesión de educación física. Los estudiantes participaron en distintos juegos de cooperación y oposición. Y finalmente, el análisis de los datos se realizó mediante el programa Jamovi. Bien, por lo que respecta a resultados, el análisis descriptivo y correlacional mostró relaciones débiles, no significativas, entre las distintas formas de regulación motivacional y las emociones positivas y negativas. La relación más alta, aunque no significativa, se encontró entre la regulación externa y las emociones positivas, seguido de la regulación intrínseca y las emociones negativas, si en este caso totalmente contrario a lo planteado en la hipótesis. Este hecho indica que no existe un patrón claro de asociación entre la orientación motivacional y el tipo de emociones reportadas, hecho que podría indicar que otros factores, como por ejemplo contextuales o situacionales, influyen con mayor peso en las respuestas emocionales de los participantes durante una situación motriz. También se trabajó con modelos de regresión múltiple. En este caso, la desmotivación apareció como un predictor significativo de mayor presencia de emociones negativas. También la regulación externa apareció como un predictor menos significativo en este caso, pero también un predictor de relación positiva con emociones positivas. Y finalmente,
Desde las emociones positivas y negativas, el ajuste global no fue significativo. Bien, ¿qué nos dice esto? La desmotivación, en este caso, coincide que sea el principal predictor de emociones negativas, coincide con investigaciones previas, ¿no? Que ya señalan que la desmotivación se asocia con un menor bienestar, un mayor grado de frustración y un aumento de la evitación de la práctica física, hecho en este caso perjudicial para el desarrollo de los adolescentes, pero también en etapas posteriores de la vida, ¿no? Después, a la regulación externa se da una ligera asociación positiva con las emociones positivas. Esto puede ser atribuible a la naturaleza social y competitiva de estas situaciones, ¿no? De cooperación-oposición, donde el éxito, la victoria final, pero también a la realización de acciones individuales que sean satisfactorias, que exitosas, también puede contribuir a esta exaltación del triunfo y una percepción quizá un poquito desmedida de felicidad, ¿no? Por este prestigio que nos puede dar el haber hecho bien una determinada acción. Finalmente, la relación entre la motivación y las emociones, no hay un patrón lineal. Esto podría explicarse mediante la naturaleza fluctuante de las emociones, ¿no? Mientras que en el caso del perfil motivacional este romano un poquito más estable. Después, la interacción social, las reglas del juego y la percepción de competencia podrían también modular el impacto de la experiencia motriz, es decir, otros factores más allá del propio factor individual. Y finalmente, las situaciones motrices cooperativas y de oposición también actúan como amplificadores de estas emociones negativas y positivas, ¿no? Enlazando esto con lo que he dicho de regulación externa. Estos pequeños triunfos o incluso el triunfo final o la derrota final puede servir para maximizar un tipo de emoción positiva más orientada a la recompensa o incluso el hacernos creer de que la experiencia ha sido mucho más negativa del que ha sido durante el proceso, ¿no? de realización de la propia situación motriz. Y nada, como conclusiones, se da una tendencia bastante coherente con la teoría de la autodeterminación. La desmotivación se vincula con emociones negativas, tiene toda la lógica. La regulación externa, bueno, se asocia con emociones positivas, pero en este caso más bien ocasionales. Desde las formas autodeterminadas, por la complejidad del contexto motriz y la variabilidad emocional característica de la adolescencia, no se ha acabado de encontrar tampoco estas relaciones significativas. También la vivencia emocional y la motivación, binomio interdependiente, como un hecho importante, ¿no? Emociones, en este caso, son señales del grado de implicación personal, de satisfacción y de desconexión de la tarea, influyen en la orientación motivacional hacia la educación física, hecho realmente importante si queremos y pensamos que la educación física realmente contribuye al desarrollo de las personas y sobre todo los adolescentes. Finalmente, algunas recomendaciones pedagógicas que hacemos desde este estudio son la integración de estrategias que favorezcan tanto la educación emocional como la motivación autodeterminada, priorizando esta percepción de autonomía, el feedback y la percepción de competencia personal. Y finalmente, algunas limitaciones que el diseño transversal de este estudio impide establecer algunas relaciones de causalidad un poco más profundas entre las variables. Y nada, por nuestra parte ya está. Muchísimas gracias y también cualquier pregunta que tengáis, pues encantados de resolverla. Pues muchísimas gracias, Albert, por tu exposición y sin duda muy buen trabajo. La verdad es que lo que decía al inicio me reafirmo y me reitero. Han sido muy buenas las comunicaciones que se han presentado. A ver, que quería entrar aquí Claudia Selen. Bueno, pero que ya habéis realizado la defensa de comunicación. Y Belén Calderón no la he visto por aquí y Neida del Rosario Zamora Díaz tampoco, ¿no? Por lo tanto, pues ya no hay más comunicaciones online síncronas, lo dicho. Agradeceros que hayáis decidido meter vuestros trabajos en este congreso. Habéis visto que hemos tratado de ser lo más serios posibles en cuanto a la publicación, a que tuvierais los trabajos y demás. Y nada, desearos que hoy un buen inicio de semana, además inicio de mes,
y cualquier cosa pues a vuestra disposición. Esta grabación la subiremos en los próximos días a la web y estamos a vuestra disposición. Cualquier cosa pues nos tenéis ahí a mano y lo que os decía, los libros los podéis utilizar en los repositorios de vuestras universidades, los tenéis en digital y cualquier cosa pues a disposición. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos aquí y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias y Adiós. felicidades Adiós. a todos. Adiós. Felicidades. Adiós. Adiós.